Buenos días, tardes o noches, más noche que tarde y más noche que día. ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a hacer una pequeña recopilación de 5 creepypastas sobre vampiros. Espero que lo disfrutéis. Y sin más atrasos, comencemos. Era demasiado tentadora la promesa de no envejecer. Seguro que hay algunos tipos que se quejan sobre los horrores de la inmortalidad, pero seamos sinceros, son las uvas agrias del racimo. Nunca he tenido una familia, o incluso amigos de verdad, así que poco me importaba vivir más que ellos, lo que quería era ver cómo la historia se forjaba, cómo pasan las eras, nunca hacerme viejo y lo mejor de todo, pasar toda la eternidad como un no muerto. Así que dije que sí cuando ella me preguntó si quería ser un vampiro. En el momento que ella clavó sus colmillos en mi yugular, algo extraño ocurrió. Su boca se convirtió en un desastre de sangre y carne desgarrada y sentí un dolor como nunca antes, otro en mi cuello, hundiéndose en lo más profundo de mi piel. Segundos después, ella estaba muerta y yo era un vampiro. La verdad es que no, yo no era un vampiro, esa cosa era un vampiro. La criatura tras mi cara. Cada día carcome más y más mi cuerpo, volviéndome más pálido, haciéndome perder peso, con mis ojos inyectados en sangre. Me siento débil y muy sensible al calor, incluso el sol se ha convertido en un problema. Lo único que parece contentar a ese monstruo es beber sangre fresca, lo que es un problema más que una solución, ya que cada vez está más hambriento. Ahora esa cosa necesita un nuevo cuerpo, ha acabado de chupar hasta la médula de mi frágil esqueleto. He aprendido una lección importante de todo esto. Los vampiros son inmortales, pero sus anfitriones no. Cuentos de mi abuelo. Todos los sábados, como de costumbre, mi abuelo me contaba historias de terror, siempre me gustaron. Esperaba toda la semana para escucharlos, cuando llegaba a su casa, lo primero que hacía era ir a su sofá, a pedirle con ansias un nuevo relato. Los cuentos eran muy variados, desde barcos piratas encantados que se hundieron, que siguen navegando las aguas hoy en día, hasta antiguas escuelas abandonadas que cerraron años atrás tras la desaparición misteriosa de unos niños. Sin embargo, una noche, mi abuelo dijo que no se sentía bien como para contar una historia completa, pues estaba engripado y solo quería descansar. Así que, en cambio, dijo que me contaría una historia corta, pero que admitió que era real. Me preguntó si sabía que de los muertos vivientes, como vampiros o fantasmas, que no podían ver su reflejo. Asentí, había leído de vampiros en los antiguos folclores, y leí más libros de escalofríos de los que recuerdo. Muy bien, dijo pensativo, se sentó en su sillón y se quitó los lentes, hay una muy buena razón para ello. Verás, los espejos no son simples trozos de vidrio que muestran un reflejo. Son ventanas a otro mundo, un mundo lejano al nuestro. Un mundo que algunos llaman el otro lado. La persona que crees, es tu reflejo, es, de hecho, tu espíritu, esperándote para ir junto a él. Hasta ese entonces, su trabajo es mantenerte alejado de su mundo. Pero, ¿sabes por qué mencioné a los vampiros? Agité mi cabeza, tenía el presentimiento de saber a dónde quería llegar. Cuando se vuelven no muertos su espíritu se desvanece, giró sus dedos en el aire y silbó, imitando algo que desaparece, se fue, así como así.
Por eso, hijo, no hay nadie que los mantenga alejados del otro mundo, del otro lado. Se pueden mover libremente de un mundo al otro. Pero, te cuento lo más terrorífico. Hubo un silencio. ¿Sabes eso que los vampiros te transforman en uno de ellos mordiéndote? Asentí, me empecé a poner nervioso. Eso no es exactamente cierto. Lo que realmente hacen, es ir al otro mundo, encontrar tu espíritu, y esperar a que te acerques a un espejo, entonces lo matan. En la última palabra gritó, eso me hizo salir de mi asiento. Entonces te vuelves uno de ellos, se inclinó hacia mí, eso me hizo sudar más que de costumbre, cuando cuenta sus historias, así que hay que preguntarse, ¿alguno de nuestros espíritus estará del otro lado en este momento, buscándote? Me sonrió, me pidió que vaya a lavarme los dientes y a dormir. Mientras estaba en el baño, lavándome las muelas, se me ocurrió una idea. Cuando terminé de lavarme, me acerqué a mi reflejo. Curioso, puse mi mano en el espejo, y la empecé a mover, intentando confundir al yo del otro lado para que se mueva al lado equivocado. Después de unos segundos me rendí, nadie quería mi espíritu de todas formas. Pero cuando estaba a punto de salir capté algo con el rabillo del ojo. En cuanto lo noté, corrí hacia el espejo para ver. Mi reflejo me devolvió la mirada. Pestañeó. Nots Eternis. Algún lugar no especificado de Rumanía. Reportado asesinato por bebida de sangre en Rumanía. Así empezaba mi primer día en Transilvania, Rumanía, tras haber hallado ese mapa. El mapa no se trataba de un tesoro con la X marcada. Era solo un dibujo de un castillo rumano junto con la inscripción: aquel que encuentre a Drácula, los dioses de la oscuridad recompensarán. Transilvania era el hogar de la leyenda de Vlad Tepes III, o como la mayoría conoce, Drácula. Hace poco evidencié que Drácula era real y que su tumba estaría por Rumanía. Agradezco a Oxford y Cambridge por esta oportunidad. Vagando por el único pueblo cercano al castillo del conde Drácula, había un par de coches de policía rumanos. Había otro asesinato por el culto de sangre. Le presté poca importancia y llegué al castillo. Estaba un poco deteriorado, pero aún se mantenía. Linterna en mano, me aventuré en el gran castillo. Me preguntaba cómo Vlad Tepes podía vivir en este lugar siendo extremadamente grande. También podía sentir los gritos de la gente que Vlad ejecutó de las maneras más horrendas vistas en Transilvania. Recorrí cada parte del extraño castillo, hasta llegar al sótano. Tal y como parecía ser descrito, había una escalera en espiral que daba hasta tal vez el infierno. Tras un rato, llegué al fondo. Había llegado a una habitación polvorienta y llena de telarañas. Entre esas telarañas, había un cuadrado que se destacaba. Aquí yace Vlad Tepes III Drácula 1431-1476. Mirando atentamente, había ciertos rasguños en ella. La presencia de alguien detrás mío me interrumpió de seguir viendo el cuadro. «Llegas a tiempo, viajero», dijo la presencia. «¿A tiempo?», dije viendo a esa figura encapuchada. «¿Para qué crees tú?», se limitó a decir antes de sentir un mordisco en la yugular. El culto de sangre. Recientemente, se han detectado alrededor de todo el mundo una serie de casos de asesinato. Solo que estos serían los llamados asesinatos por bebida de sangre. Este tipo de asesinatos son realizados por él, o los asesinos que se hacen llamar los del culto de sangre. El culto de sangre se dedica a hacer una especie de sacrificios a través de un ritual.
Estos los realizan con los cuerpos vivos o muertos de las personas para extraerles la sangre. No se tiene más información puesto que estos son muy sigilosos, y por lo único que se les ha encontrado es por los cuerpos asesinados después del ritual, los cuales dejan tirados en el lugar de dicho ritual. A pesar de todos los múltiples esfuerzos de las autoridades, estos aún no han logrado dar con los responsables del culto. La última pista da directamente a Canadá, donde presuntamente se dice que el culto de sangre se esconde, ya que recientemente se ha visto al líder del culto rondar por dicho sitio. Los asesinatos, solo en Asia van desde los 400 hasta los 700 muertos. En Europa se elevan a más de 1000. Una de las teorías más sonadas, de parte de las autoridades y el público en general, de cuáles podrían ser los objetivos del culto de sangre es de que planean, a través de un ritual, traer de vuelta a la vida al conde Drácula, aunque se vea algo improbable debido a la numerosa cantidad de víctimas ya registradas, pero se podría argumentar que se necesitan cierto número de víctimas para hacer dichoso ritual. Esta es toda la información que se tiene hasta el momento. Se seguirá investigando más para la seguridad de la población. La plaga sombría. Era el año de 2034, en donde la civilización humana había avanzado lo suficiente como para hacer viajes espaciales hacia distintos planetas. El día de hoy se ha planeado una misión hacia los siguientes planetas: Marte, Venus, la Luna de Júpiter, Europa y unos pequeños asteroides con materiales no identificables. 5 años después los materiales fueron utilizados como fuente de energía sustentable, lo que ocasionó que se pudieran hacer grandes avances en la tecnología, uno de ellos siendo los viajes en el tiempo. El 17 de febrero se realizó el primer viaje en el tiempo. El salto fue hacia el año 2052, exactamente en la instalación principal del Templar, una de las mejores compañías de defensa del mundo, y que a su vez estaba financiando dicho proyecto. Cuando los enviados a dicho viaje lograron llegar al año que se le asignó, estos notaron que en las instalaciones del Templar no había nadie. De hecho, parecía que ningún humano había pisado esa instalación en años. Los viajeros se quedaron consternados, puesto que cómo era posible que ningún humano no haya pisado dicha instalación en años, ya que en la actualidad era de las compañías más importantes de la época. Con tantas dudas en mente, el grupo de viajeros continuó con su búsqueda. Entonces el grupo se encontró con la computadora Templar principal, en la cual se encontraba recopilada toda la información desde que ésta se puso en marcha. El equipo se encargó de encontrar el registro más reciente, así que el grupo de viajeros comenzó a guardar toda la información a la par que estos exploraban más la instalación. Por órdenes del líder, el grupo se dividió. Mientras que unos seguirían explorando, uno se encargaría de regresar con la información de la computadora. Al llegar a la base en el presente, el equipo enviado entregó la información y esta fue puesta a analizar. Cuando el análisis terminó, ellos pudieron observar la dicha información, y decía: recopilación del 29 de mayo del 2040 al 6 de septiembre del 2045. 31 de mayo del 2040, instalación del Templar. El día de hoy se ha informado recientes asesinatos de parte del culto de sangre y se han enviado un equipo de fuerzas especiales para detener al culto. 7 de julio del 2040, instalación del Templar. Los asesinatos por el culto de sangre se han incrementado por todas partes del mundo y se sospecha que algo más estaría siendo el responsable. 18 de junio del 2040, instalación del Templar. Una nueva enfermedad ha sido descubierta en Nueva Guinea y causa fuertes hematomas y contusiones. No se realizará una cura de momento. Continúan los asesinatos por el culto de sangre.
24 de junio del 24, instalación del Templar, el contagio de la enfermedad encontrada en Nueva. La Organización Mundial de la Salud ya está en la investigación de una posible cura, además que se ha puesto un nombre a la enfermedad, y este es el de la plaga sombría, puesto que sus síntomas hacen parecer a las personas unos vampiros. 13 de agosto del 2040, instalación del Templar, se siguen reportando asesinatos por el culto de sangre y se comienza una búsqueda exhaustiva para encontrar al líder del culto. 21 de septiembre del 2040, instalación del Templar, hemos capturado a la gran mayoría del culto de sangre y solo queda capturar al líder, visto recientemente en Canadá. 8 de octubre del 2040, instalación del Templar, recientemente un miembro muy importante ha sido contagiado con la plaga sombría, por lo que ha sido puesto en cuarentena y se ha cambiado por alguien más, lo que genera retrasos en algunos proyectos. 27 de octubre del 2040, instalación del Templar, una nueva cepa de la plaga sombría ha brotado en India. Esta cepa es extremadamente contagiosa, la Organización Mundial de Peligroso y temen que pueda aparecer un cepa muy letal. 18 de noviembre del 2040, instalación del Templar, Nueva Guinea ha cerrado todos sus puertos para evitar la propagación de la plaga sombría que ha contagiado a casi toda Oceanía. 20 de diciembre del 2040, instalación del Templar, uno de los laboratorios principales para curar a la plaga sombría ha sido brutalmente destruido, no se tiene más información sobre el tema. 3 de enero del 2041, instalación del Templar, hemos descubierto que el líder del culto de sangre era nada más y nada menos que un vampiro, se sigue investigando. 18 de marzo del 2041, instalación del Templar, recientemente se ha encontrado una relación entre la plaga sombría y el vampiro, continúan las investigaciones. 25 de abril del 2041, instalación del Templar, las investigaciones han dado frutos y se ha descubierto que el vampiro fue una persona que murió hace más de 125 años y que la plaga sombría manipuló su alma para convertirlo. Mayo del 2040, instalación del Templar, un historiador ha descubierto y confirmado que Drácula es real, además de que ha descifrado los manuscritos, encontrando la tumba de este mismo, se ha enviado un equipo de fuerzas especiales para destruir la tumba de Drácula. 6 de mayo del 2041, instalación del Templar, el vampiro atacó en el lugar de la tumba de Drácula, trayendo a este mismo a la vida a través de un ritual de sangre. Las fuerzas especiales no pudieron llegar a tiempo. 18 de junio del 2041, instalación del Templar, la plaga sombría infecta a toda Oceanía y gran parte de Asia. Comienzan las investigaciones para una posible cura. 1 de agosto del 2041, instalación del Templar, con las suficientes pruebas reunidas se planea dar a conocer al mundo la existencia de los vampiros lo antes posible. 14 de septiembre del 2041, instalación del Templar, se ha dado a conocer la existencia de los vampiros y al mismo tiempo, su relación con la plaga sombría. 19 de octubre del 2041, instalación del Templar, el vampiro ha atacado a muchos de los principales laboratorios para curar a la plaga sombría, se ha tomado acuerdos de defensa contra los vampiros. 15 de diciembre del 2041, instalación del Templar, recientemente se ha pensado en activar los protocolos los militares, aún no se toma una decisión pero se piensa hacerlo próximamente. 21 de febrero del 2040 activados, comienza la guerra mundial contra los vampiros. 12 de abril del 2042, instalación del Templar, una nueva cepa de la plaga sombría ha aparecido, es algo letal y aún más contagiosa, lo que incrementa el pánico y hace que la cura se acelere. 4 de mayo del 2042, instalación del Templar, los vampiros ha desfallecido a Groenlandia y a Islandia a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades por contenerlos.
3 de julio del 2042, instalación del Templar, los vampiros continúan su masacre al norte de Noruega y la plaga sombría se sigue propagando por todo el mundo. 12 de agosto del 2042, instalación del Templar, ha aparecido una nueva cepa extremadamente letal al sur de Crento, África. Se ejecutan a los infectados. 23 de septiembre del 2042, instalación del Templar, en un esfuerzo por contener a la plaga sombría, han sido cancelados todos los vuelos y todos los viajes marítimos junto con el cierre de todas las fronteras terrestres a nivel mundial. 31 de octubre del 2042, instalación del Templar, los disfraces de vampiros han sido prohibidos en todo el mundo, junto con la aparición de una nueva cepa de la plaga sombría, que hace que las personas tengan el sentimiento de querer morder a otras. 2 de diciembre del 2042, instalación del Templar, se han dado nuevos informes sobre un nuevo vampiro en Rusia, no se tiene confirmado nada de esto. 9 de enero del 2043, instalación del Templar, se ha confirmado la creación de un nuevo vampiro en Rusia a través de una cepa especial de la plaga sombría. 11 de febrero del 2043, instalación del Templar, hemos recibido informes de un escondite del vampiro. Se han enviado drones para destruir dicha guarida. 4 de mayo del 2043, 9 de enero del 2043, instalación del Templar, se ha confirmado la creación de un nuevo vampiro en Rusia a través de una cepa especial de la plaga sombría. 11 de febrero del 2043, instalación del Templar, hemos recibido informes de una supuesta guarida en Noruega, la cual es un escondite del vampiro. Se han enviado drones para destruir dicha guarida. 4 de mayo del 2043, instalación del Templar, la plaga sombría mutó, y ahora es 87% más contagiosa que antes y además causa una psicosis masiva, volviendo a los infectados esclavos del vampiro. 6 de junio del 2043, instalación del Templar, los vampiros han atacado una base militar templar, lo cual indica una guerra. 1 de julio del 2043, instalación del Templar, la fuerza arrolladora de los vampiros hizo que la base fuese destruida. Los supervivientes informan sobre el caso para futuros enfrentamientos. 13 de agosto del 2043, instalación del Templar, esclavos del vampiro inician una guerra civil en Australia, en nombre del su amo vampiro. 26 de octubre del 2043, instalación del Templar, los 3 vampiros atacan una base militar templar, junto a un laboratorio. Fuerzas templares luchan a muerte. 1 de noviembre del 2043, instalación del Templar, los vampiros lograron destruir la base templar con una fuerza abrumadora. Los supervivientes cuentan su experiencia para futuros enfrentamientos. 10 de diciembre del 2043, instalación del Templar, se han hecho grandes avances en la investigación de una cura, para ser exactos, es un avance del 72%. Se financia aún más el proyecto. 15 de enero del 2044, instalación del Templar, se ha comenzado el proyecto No Infection, que consiste en erradicar a cada uno de los infectados con la plaga sombría, para evitar su propagación por las instalaciones. 8 de febrero del 2044, instalación del Templar, un vampiro ataca una base templar. Se ha enviado 15 divisiones templarias. 22 de febrero del 2044, instalación del Templar, el vampiro ha sido aniquilado y quemado vivo. De él sale una gran nube negra. 16 de marzo del 2044, instalación del Templar, la base templar ha sido atacada, y esta vez por los 2 vampiros restantes. 27 de marzo del 2044, instalación del Templar, un vampiro ha sido obligado a retirarse del lugar, mientras que el otro sigue luchando en pie. 6 de abril del 2044, instalación del Templar, el vampiro se ha retirado, pero el anterior vampiro ha vuelto y completamente sano. Se evacua la base. 10 de abril del 2044, instalación del Templar, la base templar ha sido destruida con una gran resistencia.
Los supervivientes cuentan su experiencia para futuros combates. 20 de mayo del 2044, instalación del Templar. Se ha descubierto que toda Oceanía junto con toda Asia están completamente infectados. Mientras que África tiene un 73% de infección y Europa un 61%. América está devastada, aunque tan solo con un 13% de infección. 18 de junio del 2044, instalación del Templar. Todos los laboratorios de la OMS han sido destruidos, excepto los de las bases del Templar. La cura pasa del 96% a 89%. 12 de agosto del 2044, instalación del Templar. La cura está en su mayor pico del 99%. Se comienza la producción en masa. 18 de agosto del 2044, instalación del Templar. La cura funciona como un antídoto antivampírico. Los vampiros son incapaces de alimentarse. 21 de septiembre del 2044, instalación del Templar. La plaga sombría ha mutado, con una resistencia a la cura y mayor propagación. Se comienzan nuevas investigaciones. 7 de octubre del 2044, instalación del Templar. Los vampiros han emboscadado la base militar Templar. Comienza la lucha. 25 de noviembre del 2044, instalación del Templar. Los vampiros son obligados a retirarse, pero dejan al borde del colapso a la base. Se evacúa lo más pronto posible. 3 de diciembre del 2044, instalación del Templar. Base Templar número 2 destruida. Bases restantes, 1. Se refuerza a muerte toda la base. 14 de enero del 2045, instalación del Templar. La cura se ha retrasado un 9% debido al ataque de la base Templar número 2. 21 de febrero del 2045, instalación del Templar. Se descubre la cifra de muertes e infecciones de la plaga sombría en todo el mundo, las cuales son 83 de infectados y 13% de muertos. 4% de sanos. 14 de marzo del 2045, instalación del Templar. Los drones enviados lograron destruir 2 guaridas de 5, pero fueron aniquilados por los vampiros. 17 de abril del 2045, instalación del Templar. La cura está al 98% y se completará en aproximadamente 14 días. Su producción en 25 de abril del 2054, instalación del Templar. Los vampiros han atacado uno de los principales laboratorios para curar a la plaga sombría. La cura se retrasa un 7%. 19 de mayo del 2045, instalación del Templar. La lucha contra los vampiros ha sido todo un éxito, logrando matar a uno de ellos. 4 de junio del 2045, instalación del Templar. El vampiro ha convocado a sus súbditos, esparciendo la plaga sombría por toda la instalación. 30 de junio del 2045, instalación del Templar. Se han bombardeado la mayoría de infectados junto con el vampiro. Seguimos resistiendo. 25 de julio del 2045, instalación del Templar. Vampiro obligado a retirarse. Se mega refuerza la base. 13 de agosto del 2045, instalación del Templar. El vampiro ha destruido a casi todo el ejército. La población lucha contra él. 24 de agosto del 2045, instalación del Templar. No se ha logrado contener al vampiro. Evacuación, evacuación, evacuación. 1 de septiembre del 2045, instalación del Templar. Carta de audio de parte de uno de los integrantes de la base. El fin del mundo ha llegado. El vampiro ha destruido la base. Ya no hay sonido de interferencia. 6 de septiembre del 2045, instalación del Templar. Carta de audio, anónima. La base ha sido destruida. Yo los he matado y ahora, ¿quién defenderá al mundo de la oscuridad? Todos en la instalación se quedaron en silencio al acabar la grabación. Nadie se había dado cuenta del tiempo de duración de la grabación, probablemente más de 30 minutos. De pronto, uno de los presentes dijo,
Justo hoy se han confirmado más de 7 asesinatos por bebida de sangre en Nueva Guinea. Uno de alto rango alzó la voz diciendo, mañana a las 8, se hará una reunión urgente en la sala de conferencia con todos los presentes, exceptuando a los de rango inferior. Todos acordaron una reunión para hablar sobre lo sucedido. Pero, nadie se había dado cuenta de que los viajeros nunca volvieron, suponiendo que debieron volver a los 10 minutos. Pero entonces, ¿por qué la máquina se abría mientras nadie la monitoraba? Porque en el momento en que la máquina se abrió, y los que habían escuchado las grabaciones acababan de acordar la reunión, una voz siniestra y fría proveniente de lo que salió de la máquina completamente empapado de sangre en la boca, dijo: la oscuridad reinará el mundo, y ni siquiera la fe podrá detenerlo. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que las historias les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más nada, buenas noches y adiós.